Bienvenidos a este programa de Grupo Amor de México, su servidor César Gutiérrez Maldonado. Es un privilegio, como siempre, estar con usted hoy. Mi oración a Dios es que usted la pase bien. Quiero platicarle hoy con respecto de una batalla muy especial, y no es la que estamos viendo constantemente a través de los medios informativos, aún en el otro extremo del mundo, porque ellos, los medios informativos, nos traen la información de lo que está pasando, aún por más retirado que esté de nuestros ojos, casi inmediatamente. Podemos darnos cuenta de las hambrunas, de los problemas sociales, de las huelgas y de todo, de las mismas guerras, batallas que están ocurriendo en diferentes países. Aún dentro de ellas mismas hay guerrillas, hay conflictos, hay problemas. Por eso mucha gente está preocupada al respecto. Y es posible que esté bien, que se preocupe para ver qué se puede hacer. Pero puedo considerar que esto nos ha llevado a que descuidemos algo que realmente está más cerca de nosotros de lo que nos imaginamos. Hace muchos años yo conocí un dicho. El dicho pues dice así: candil de la calle, oscuridad de tu casa. Y está hablando de la persona que atiende, que cuida todos los demás hogares o casas menos la suya, que está descuidada, que está sin luz, que tiene una gran cantidad de carencias. Nos habla precisamente este dicho de tales personas. Y pudiéramos nosotros estar en una situación semejante porque estamos observando las batallas que ocurren en el otro lado del mundo, pero quizás hemos descuidado la batalla que está más cerca de nuestras vidas de lo que nosotros podemos tener idea. Mire, quiero decirle, ¿verdad?, para empezar, para que tengamos ligeramente una idea de lo que estoy hablando. ¿Se ha preguntado usted en alguna ocasión qué ha pasado con las buenas costumbres que antes se tenían? Una serie de buenas costumbres que los padres enseñaban a sus hijos. Saludar a las personas en la calle cuando se las encontraran. Cederle siempre el rincón al mayor de edad. Los asientos de los autobuses si es que no hubiera vacíos. Ser amables, ser atentos. Y otra serie de buenas costumbres, como no hablar con la boca llena, no interrumpir a los mayores cuando ellos están platicando con otros, no poner los codos sobre la mesa cuando se está participando de los alimentos. Bueno, una serie de buenas costumbres que se nos eran enseñadas y que quizás hoy nosotros, los padres, ya no estamos practicando con los nuestros. Ahora, yo creo, por lo que estoy viendo a mi alrededor, que estamos perdiendo muy buenas costumbres. Y no solamente buenas costumbres hemos estado perdiendo, sino que también se nos han robado muchos valores morales. Una gran cantidad de ellos han desaparecido de nuestras vidas. Ya no estamos nosotros ni siquiera practicándolo y tal vez no estamos viéndolos tampoco en otras personas. Esos valores morales permanecieron mucho tiempo en la vida de los hombres en todo el mundo, y esto traía unidad, traía respeto, traía honorabilidad. Se podía vivir quieta y reposadamente. Pero hoy nosotros podemos darnos cuenta que hay una gran cantidad de personas que han sido afectados a causa de ello, de que ya no existen muchos valores morales, de que se nos han robado muy buenas costumbres. Hoy los afectados nosotros podemos darnos cuenta que son los hijos, son los padres, es la esposa, pues el esposo, los gobernantes, los políticos, los líderes espirituales. Casi todo hombre y mujer ha sido afectado por esto. Y estamos siendo arrastrados a intereses no buenos, no aptos, no bien vistos. Pero quizás no nos hemos dado cuenta dónde ha radicado la raíz del problema, la situación.
Por eso hoy estamos viendo nosotros cómo está predominando la homosexualidad, el lesbianismo, el adulterio, la fornicación, el robo, la drogadicción, el tabaquismo y otra serie de actividades que estamos practicando, que estamos ejecutando y que nos están dañando, nos están hiriendo y que es difícil quitárselas de encima. No imposibles, pero sí difíciles. Ahora, ¿sabe que yo creo que la razón de esto es que hemos olvidado una batalla que es muy importante, que es muy principal? Y esta no está en el otro lado del mundo, está tan cerca de nosotros como puede estar dentro. Sí, nuestras almas están siendo masacradas por este tipo de batallas y es un dolor tremendo que está provocando a la sociedad entera. Quizás la razón es que estamos ignorando un consejo que Dios dio a través de uno de sus profetas, uno de los apóstoles de Pedro. Yo quiero hoy en este día platicarle precisamente lo que el Señor está aconsejando a cada una de aquellas personas que quieren escuchar buenas palabras, que quieren aprender y que quieren cambiar su estilo de vida y llevar una vida cada día mejor. ¿Qué le parece si vamos a 1 de Pedro, capítulo 2, el versículo es el 11? Voy a leer aquí, nos dice la Escritura: Amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que se abstengan de los deseos carnales que batallan contra el alma. Entre algunas de las cosas que Dios quiere que nosotros conozcamos y que no olvidemos es precisamente de que no somos estables, no somos eternos en esta tierra. Venimos de un lugar y si checamos nosotros la Biblia, la palabra de Dios, podemos darnos cuenta que venimos del corazón de Dios. Porque la razón del que estemos aquí en esta tierra es porque Dios le ha placido gozarse con nosotros y hacer un gran campo para que estemos en la eternidad formando parte de su familia, de la gran preciosa familia de Dios. Pero antes tenemos que pasar por esta tierra. Entonces venimos del corazón de Dios y Dios ha planificado grandes, bellas y hermosas cosas para cada uno de nosotros. Entonces lo primero que Dios quiere que usted y yo conozcamos es que somos extranjeros, que somos peregrinos, que vamos de paso. En cierta ocasión fui a San José de Costa Rica. En el vuelo, hizo una escala de ida en San Salvador. No íbamos a El Salvador, íbamos a Costa Rica. Ahora, ahí en El Salvador, simple y sencillamente éramos pasajeros en tránsito, éramos extranjeros, peregrinos. Una vez que llegamos a Costa Rica, hicimos el regreso, ¿verdad?, a este precioso país de México. Ahora, el avión hizo escala en otro país, en Guatemala. No éramos ciudadanos de Guatemala, éramos y somos ciudadanos de México, casi la gran mayoría que veníamos en ese avión. Pero llegamos ahí de paso. Pero casi inmediatamente, después de quizás 2 o 3 horas, empezamos a viajar hacia nuestro país, México. ¿Pero por qué le digo esto? Le digo esto porque Dios quiere que entendamos que no somos de esta tierra. Venimos del corazón de Dios y vamos precisamente, si nosotros hacemos las cosas como Dios nos muestra que hagamos, vamos a ir o vamos a regresar a la casa celestial. Permítame un tiempo, por favor.
alabamos y le damos gracias a Dios por ello. Estamos analizando una advertencia que Dios ha traído a través del apóstol Pedro y que encontramos en una de sus cartas. En el versículo 11 nos está diciendo el Señor que nosotros somos extranjeros, que somos peregrinos, todos los hombres no somos eternos en esta tierra. Somos personas cubiertos con este cuerpo. Este cuerpo lógicamente se queda en esta tierra. Pero la esencia, el alma, lo que usted y yo somos, tiene que partir de este lugar. Y solamente hay dos lugares donde va a residir por la eternidad esta alma. Y aquí encontramos, ¿verdad?, un ruego. Aquí encontramos una súplica, un deseo de que nos interesemos precisamente en entender que somos pasajeros en tránsito. Y que debemos de abstenernos, dice este versículo 11. Esa es la recomendación de Dios. Abstenernos de qué? De los deseos carnales, dice este versículo 11, que batallan contra el alma. Aquí tenemos dos cosas muy interesantes. Una, de que hay deseos carnales. Estos deseos carnales no son o no van de acuerdo a la voluntad de Dios. Un ser espiritual los ha criado, un ser espiritual los ha fabricado, precisamente para entretenernos, para ayudarnos a estar alejados de la presencia de Dios, para que no hagamos la voluntad de Él. Y el objetivo principal, como podemos darnos cuenta, es precisamente batallar. Tienen una guerra encarnizada contra nuestra alma. Cuando nosotros permitimos que estos deseos carnales tomen lugar más allá de lo que realmente podemos soportar, quiero decirle que ellos van a batallar con nuestra alma y van a causarle profundas heridas que realmente pueden enviarla a un lugar separado de la presencia de Dios. Son deseos carnales que batallan contra el alma. Usted y yo tenemos un alma que le dio vida a Dios. Ahora, estos deseos carnales yo los puedo entender que son como trampas, que son ratoneras, que son anzuelos. Conocemos que es un anzuelo, ¿verdad? Es un instrumento en el cual le ponemos un poquito de carnada, ¿qué le diré? Una lombicita posiblemente, ¿verdad? Y luego lo echamos al lago. Le ponemos quizás en el mar. Y el deseo es atrapar un pez. Y esto es precisamente lo que hacen estos deseos carnales, atrapar peces. Y estos peces somos nosotros, los hombres y las mujeres. Pero quiero decirle que este es un plan diabólico. Por esa razón, este enemigo espiritual del hombre ha criado precisamente lo que encontramos aquí nosotros, ¿verdad? Esos deseos carnales. Pero el plan de Dios es totalmente diferente y es maravilloso. Y lo encontramos también en estos versículos que están aquí cerquititas. ¿Qué le parece si leemos desde el versículo 9 y el versículo 10? Este es el plan de Dios. Y dice Dios: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero que ahora habéis alcanzado misericordia. Este es el plan de Dios, que seamos parte del pueblo de Dios. Cuando nosotros nacemos en esta tierra, después de estar desarrollándonos y adquirimos conciencia, Dios quiere que entendamos que Él nos ama. Él sabe que hemos pecado y que seguiremos pecando, pero que su grande amor por nosotros ha permitido que su único Hijo Jesús muriera en la cruz para pagar el pecado de cada uno de los que vivimos en esta tierra. Ahora fíjese bien lo que nos está diciendo aquí la Escritura, ¿verdad? Ese es el deseo de Dios, que seamos nosotros un linaje escogido, adquirido por Dios. Él que nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. Él, aquel que antes nosotros no éramos su pueblo, pero que ahora somos su pueblo, que hemos alcanzado su misericordia.
Podríamos quizás preguntarnos, bueno, ¿yo cómo puedo ser parte del pueblo de Dios? ¿Cómo yo puedo alcanzar misericordia de Él? ¿Cómo yo puedo ser trasladado de la oscuridad a las tinieblas? La Escritura nos dice con mucha claridad que lo primero que tenemos que hacer es arrepentirnos de nuestros pecados y después de arrepentirnos de nuestros pecados pedirle perdón a Dios en el nombre de Jesús. Y Él nos va a perdonar todos nuestros pecados. Inmediatamente somos trasladados del reino de la oscuridad al reino de la luz. Inmediatamente, espiritualmente ocurre eso, hay un traslado espiritual. A partir de ese momento, Dios empieza a enviarnos del poder de su Espíritu Santo para que vayamos dejando nosotros todos estos tipos de deseos carnales que han estado en actividad a través de nosotros, que hemos estado nosotros atesorando constantemente y que nos ha dañado, nos ha lastimado nuestra vida, nuestro corazón, nuestra alma, y a través de ello hemos lastimado a los que están alrededor de nosotros. Este es el plan de Dios, un plan precioso, un plan bonito, un plan donde Dios quiere que cada uno de nosotros seamos parte de su familia. Desgraciadamente estos deseos carnales se nos han atiborrado vez tras vez a través de los diferentes medios de comunicación, donde nos hacen saber, donde quieren que entendamos, según ellos, los medios de comunicación, que seremos personas victoriosas si nosotros los practicamos. Mire, por ejemplo, de chicos, ¿verdad? Vemos a los adultos que están fumando y queremos ser también como ellos, personas grandes, adultas, y buscamos por ahí un cigarrillo, buscamos así para parecer gente grande. Esto se nos atiborra, ¿sí? De que solamente seremos triunfadores si estos deseos carnales están viviendo en nuestras vidas. Han sido introducidos a una área muy estratégica en la vida de cada persona. Esta área estratégica se llama mente. En la mente, a base de remachar y de remachar, esa mentira luego creemos que es una verdad. ¿Recuerda usted cómo se introdujo un ejército a una nación enemiga sobre toda la capital? ¿Recuerda usted ese caballo de Troya? ¿Qué pensamiento le trae? Pues en realidad esta ciudad que iba a ser invadida estaba rodeada de grandes murallas. Nadie podía entrar. Pero el enemigo cierto día tuvo una idea. Y la idea era construir un gran caballo y dentro de ese gran caballo ocultar un ejército y dejarlo abandonado, entre comillas, a la entrada de la muralla. Por la mañana, cuando el pueblo o los ejércitos del pueblo abrieron la puerta, encontraron a este caballito, un gran caballo. Y ninguno de sus enemigos se veía cerca, ¿verdad? Y lo introdujeron a la ciudad. Una vez que estaba en la ciudad, por la noche, cuando todos estaban descansando, ellos salieron y empezaron a tomar dominio de esta nación. Y es así de la misma forma que el enemigo ha entrado a nuestra mente, por medio de remachar todos esos deseos carnales que están batallando contra nuestra alma, quieren aniquilarla. Permítame un tiempo, por favor. Nosotros.
Estamos analizando, estamos checando, ¿verdad? Información que tenemos de lo alto, de la palabra de Dios, viendo lo invisible por medio de lo visible. Le estaba diciendo que tenemos una guerra, tenemos una batalla que es propia, una guerra que es también muy personal. Aunque no lo entendamos, o quizás aunque las gentes o las personas lo desconozcan, hay una guerra, hay una batalla. Y yo quiero que usted y yo veamos algo en la Escritura. ¿Qué le parece si vamos al libro de Efesios? En el libro de Efesios, aquí el apóstol Pablo está haciendo unas recomendaciones de parte de Dios. Por ejemplo, en el versículo 1, capítulo 6, versículo 1, está recomendando a los hijos que obedezcan a sus padres. En el versículo 2, no solamente les está diciendo a los hijos que obedezcan, sino que honren a padre y a madre. Ahora, aquí hay una promesa para que les vaya bien, sean de larga vida en esta tierra. Otra recomendación muy hermosa, muy linda, es que los padres no provoquemos a ira a los hijos. Si me brinco al versículo 5, nos dice a los siervos, a los trabajadores, que obedezcan a sus amos terrenales. Luego sigue diciendo el Señor en el capítulo 6, versículo 9, una actitud que los amos deben de tener con sus trabajadores. Dice, haced con ellos lo mismo, dejando las amenazas, sabiendo que el Señor de ellos y vuestro está en los cielos. Bueno, es una serie de recomendaciones lindas, preciosas, buenas costumbres, que en realidad son difíciles de hacer, son difíciles de obedecer, no imposibles, porque nuestro enemigo, que es invisible, no es invencible. Por eso aquí tenemos nosotros una ilustración, tenemos nosotros una figura, y esta ilustración y figura es que el Señor nos dice cómo debemos nosotros de funcionar, cómo debemos de trabajar, y está usando la figura de un soldado. Por eso Él nos recomienda, ¿verdad?, en el versículo 11, que nos vistamos de toda la armadura de Dios para que podamos estar firmes contra las acechanzas del diablo. Es una guerra espiritual, es una guerra muy palpable y visible por los acontecimientos que están sucediendo en todo el mundo. Y podemos nosotros entender claramente, ¿verdad?, que el Señor nos dice en el versículo 12 que no tenemos una lucha contra carne y sangre, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Esta es la batalla contra esta serie de espíritus, es la guerra. No es carne contra carne. Y quiero decirle que aunque uno no crea, aunque la persona ni siquiera se imagina que esto existe, está ocurriendo. Por eso tenemos la información aquí de parte de Dios. El hecho de que no conozcamos, el hecho de que no lo sepamos, o que tratemos de ignorarlo, no nos evita que seamos parte de ella, del conflicto espiritual. Es como considerar, ¿verdad?, algún conductor de un vehículo que va en cierto sentido y el sentido en que él va conduciendo su vehículo es contrario a como lo está indicando el reglamento de tránsito. Esta persona se podría encontrar con la autoridad y tratar de evitar la infracción diciendo, es que no sabía, es que no conozco, es que no soy de aquí, ¿verdad? Uno, por ignorancia, puede violar varios reglamentos, pero eso no nos evita que recibamos el castigo. El enemigo es invisible y ha estado sacando una gran ventaja precisamente por esto, porque procura pasar desapercibido. Y la gran mayoría de las personas en el mundo entero han sido precisamente descuidados en esta área. O todos, de una o de otra manera, en cierto tiempo de nuestra vida, no lo consideramos así. Pero Dios, en su tierno y dulce cuidado, Él quiere que nosotros tengamos precisamente este conocimiento, esta revelación, para que ya no nos demos hasta con la cubeta entre nosotros mismos. Porque la Biblia, la Escritura, Dios nos está diciendo, ¿verdad?, que la guerra no es contra carne ni contra sangre.
Y eso es precisamente a lo que hemos sido incitados, a pelearnos, a moquetearnos entre nosotros, hombre con hombre, mujer con mujer, bueno, sociedad con sociedad, organización contra organización, partido contra partido. Una guerra fratricida verdaderamente cruel. ¿Por qué? Porque hemos sido engañados. Dios nos dice aquí en la Escritura, versículo 12, chéquelo por favor, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. La batalla no es contra nosotros mismos. La guerra es contra potestades espirituales de maldad. Y Dios nos dice cómo podemos nosotros enfrentarlas. Lo primero que tenemos que hacer es reconciliarnos con Dios. Sí, venir a Él y decirle: Dios, yo he pecado, yo he fallado. Porque todos hemos pecado, todos hemos fallado. Lo difícil es reconocerlo, ¿verdad? Cuando pecó Adán y Eva, ¿qué hicieron? Pues procuraron escudarse tras un pretexto. Es más, podemos darnos cuenta cómo Adán culpó a Dios. Sí, culpó a Dios de haber comido de la fruta que Dios le había dicho que no comiera. No era una manzana, no nos dice la Escritura qué tipo de fruta era. Pero sí nos dice la Escritura, ¿verdad?, que este hombre, Adán, le dijo: Señor, la mujer que me diste. De una o de otra manera le estaba culpando a Dios. Si tú no me hubieras dado esa mujer, esto no hubiera ocurrido. Después, cuando le pregunta a la mujer, pues ella culpó ¿a quién? No podía culpar a su esposo, pues culpó ¿a quién? A la serpiente. Señores, que la serpiente. Y así, en el transcurso de las edades, siempre hemos buscado un pretexto para no reconocer nuestro pecado, para no reconocer nuestra culpa. Y eso es muy serio, eso es muy grave. Por eso Dios quiere que nosotros arrepentidos, y la palabra arrepentimiento significa: sí lo he hecho, pero ya no voy a hacerlo. Voy a trabajar para que no suceda una vez más. Una vez que hemos arrepentido de nuestro pecado, viendo lo lógico, reconocido, podemos venir a Dios. Dios está en todas partes, y decirle: Dios, en el nombre de Jesús, yo estoy arrepentido de mis pecados, de mis adulterios, de mis robos, de mis mentiras, de mis hechicerías, en fin, lo que sabemos nosotros que hemos practicado y que no va de acuerdo a la voluntad de Dios. Quizás habrá algunas otras cosas que no sabemos que no es la voluntad de Dios, pero a su tiempo Dios nos lo va a revelar, y vamos a tener la oportunidad de que precisamente en el tiempo en que Él nos lo revele, de que tampoco esta otra área era conforme a su voluntad, decirle: Dios, está bien, te pido perdón por ello también. Mire, quiero decirle algo, sí, algo que está aquí en el libro de Santiago. ¿Me quiere acompañar al libro de Santiago? Por favor. Aquí estoy. El capítulo es el 4. Voy a leer del versículo 1 al 4. Santiago 4, 1 al 4. Vamos a hacerlo en el siguiente segmento. ¿Le parece bien? Gracias. Gracias a Dios por esta oportunidad que estamos analizando hoy, ¿verdad?, las batallas espirituales que hay dentro de la vida de cada persona. Entendemos con mucha claridad que hay dos ejércitos grandes y poderosos, claro, uno más que el otro, pero uno actúa en la verdad, el otro en la mentira, en el engaño, y pelean por algo de mucho valor.
Y esto de valor es usted, es toda persona que vive en este mundo. Uno de estos ejércitos desea perdernos y el otro, el Padre de la Luz, quiere que pasemos la eternidad en su presencia gozándonos de todas las cosas bellas que de antemano Él ha preparado para que estemos disfrutándolas allí con Él. Y podemos nosotros ver aquí en el libro de Santiago, ¿verdad?, esta información que quizás estamos desconociendo, pero que aquí con mucha claridad la podemos entender. Y se pregunta, ¿de dónde vienen las guerras, los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia y no pueden alcanzar, combaten, luchan, pero no tienen lo que desean porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal para gastar en vuestros deleites. Oh almas adúlteras, ¿no saben que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Oh almas adúlteras, dice Santiago con respecto de aquellas personas que aman las pasiones carnales, y que hacen lo que sea necesario hacer para disfrutarlas, para obtenerlas, para que sean suyas. Y si nosotros habíamos encontrado que estas pasiones carnales las describe el apóstol Pedro con este calificativo, ahora nosotros podemos encontrar aquí Santiago que les habla precisamente de pasiones. Pedro hablaba de deseos carnales, Santiago habla de pasiones. Aquí existe una lucha, una gran batalla donde el hombre no solamente debe de utilizar el cuerpo, sino algo más importante que es la mente. A la mente se le tiene que ejercitar, porque es precisamente allí donde tenemos que trabajar. El enemigo de nuestras almas tiene miles de años que ha estado practicando vez tras vez cada una de estas pasiones, cada uno de estos deseos carnales, para que el hombre los tome y procure vivir en ello y se olvide de Dios. El enemigo tiene un ejército bien organizado, disciplinado, quizás a regañadientes o a fuerzas, porque son una serie de espíritus satánicos, rebeldes, pero la autoridad que ellos tienen de una o de otra manera, bajo no sé qué tipo de amenazas, hace que ellos hagan lo que su líder quiere que se haga. Son príncipes de oscuridad, como nos dice el libro de Efesios. Nos habla de esa guerra, ¿verdad? El Señor Jesucristo confirmó que realmente es un ejército que está unido. Un día Él estaba por allí, dice Mateo capítulo 12, ¿verdad? Le habían traído a Él un endemoniado. Fíjese bien, este hombre endemoniado, es decir, que tenía una potestad espiritual dentro de sí. Era ciego, era mudo. Y le quiero decir que esto lo había provocado precisamente esta potestad espiritual. Cuando vino a Jesús, el Señor le sanó, de tal manera que el ciego y el mudo veía y hablaba. La gente quedó atónita viendo la maravilla y se preguntaban, ¿será este el Hijo de Dios, el Mesías, el ungido? Bueno, pero ahí había religiosos también que se sentían incómodos a causa de lo que el Señor de Gloria estaba ejecutando, haciendo. Y dice el versículo 24 lo que los fariseos decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Beelzebú, príncipe de los demonios. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí
misma no permanecerá. Si Satanás echa fuera a Satanás, contra sí mismo está dividido. ¿Cómo pues permanecerá su reino? Y si yo echo fuera a los demonios por Beelzebú, ¿por quién lo echan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. En otras palabras, lo que el Señor Jesús le estaba diciendo, precisamente usando ejemplos naturales: una casa, un hogar dividido donde no hay precisamente eso, la unidad de los padres y los hijos, por lo que usted quiera, ese hogar no puede permanecer. Y podemos verlo en diferentes lugares. En cada parte del mundo hay hogares deshechos, porque no hubo unidad, no se buscó la unidad. En las, ¿qué le diré?, empresas, fábricas, compañías, si no hay unidad, si el líder principal no procura que haya unidad, ese lugar va a ser dividido, y una vez que sea dividido no va a permanecer. Los partidos políticos no pueden permanecer haciendo fuerza si ellos están divididos. Tarde o temprano va a ocurrir un desastre. Y esto lo está diciendo el Señor Jesucristo porque le estaban diciendo que Él estaba echando fuera a los demonios por el príncipe de los demonios, por Beelzebú. Y Él les dice: si yo echo afuera los demonios por el poder de Beelzebú, esto no puede estar unido, esto está desunido. Ahora, ¿qué nos muestra aquí el Señor Jesucristo? El Señor Jesucristo nos muestra, ¿verdad? Y podemos entender que en el reino de Satanás no existe división, sino unidad. Por eso permanece aún a hoy, en nuestros días. Hay una sentencia que dice: divide y vencerás, ¿verdad? Ahora, eso es lo que Dios quiere que nosotros, los hombres de Dios, los que estamos dentro del reino de la luz, los que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas a Él, al reino de la luz, dividamos ese reino de la oscuridad, como Él lo hizo en esta ocasión al echar fuera a un demonio. Dejó libre a esta persona, ¿verdad? Mire, quiero leerle aquí. El versículo es el 28 y el 29. Pero si yo por el Espíritu de Dios echa fuera a los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Porque, ¿cómo puede alguno entrar en la casa del hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no le ata? Y entonces podrá saquear su casa. El que no es conmigo contra mí es, y el que conmigo no recoge, desparrama. Mire, el reino de la luz es más grande, más fuerte, más poderoso que el reino de las tinieblas. El reino de la luz, cuyos instrumentos son todos los hombres que han reconocido su pecaminosidad y han pedido perdón a Dios, son parte del ejército de Dios. En el libro de los Efesios, capítulo 6, leímos, ¿verdad?, que no tenemos lucha contra sangre ni contra carne, sino contra principados, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Bueno, Dios nos dice: mi reino, el reino de la luz, puede dividir, puede quebrantar, puede desbaratar toda obra de oscuridad y de tinieblas, y puede saquear. Y Dios quiere que usted y yo seamos parte de ese reino de la luz, y poder así quebrantar el reino de la potestad espiritual de maldad. Esa guerra que está muy cerca de nosotros, que ha tomado a nuestros amigos, a nuestros familiares, a nuestros conocidos, y que los ha inducido a las drogas, al robo, al alcohol, no sé a qué tantas cosas. El ejército de la luz los puede rescatar, los podemos rescatar por medio de la oración, por medio de la petición al Señor. Aquí terminamos y le damos gracias a Dios por este tiempo. Que Dios le bendiga ricamente. Hasta luego. El tiempo se me ha terminado. Gracias.